Hay empleos y oficios que sin duda te pueden acercar a tener toda clase de experiencias extrañas, incluso fenómenos paranormales. Y uno de los que menos se piensa, donde se habla de empleos donde se viven esta clase de vivencias, son las del ejército. Hoy tendremos muchas experiencias sobrenaturales y extrañas de militares mexicanos, en misiones y labores de campo. Créeme que los relatos de estos soldados son más que aterradoras y te harán ver diferente a esta profesión. Sin más, pasemos con experiencias aterradoras del ejército mexicano. Los espectros del Cerro de Michoacán. Si hay una experiencia que no se puede quedar afuera de este video, es la que vas a escuchar a continuación y tiene relación con seres y entidades que aparentemente deambulan en las zonas de Patamban, en Michoacán. La experiencia es la siguiente. En el municipio de Patamban, Michoacán, por el año 2013, cuando andaban grupos delictivos de aquella época, los cuales no mencionaré, la misma gente decía que estas personas estaban en el cerro, que es uno de los más altos del estado, y que ahí hacían de las suyas y acababan con sus enemigos. En una tarde-noche se cuenta que subió un convoy de vehículos repleto de soldados hacia esa ubicación, y toda esa noche se escucharon detonaciones, y según las noticias, habían reportado solo un enfrentamiento, donde se habían decomisado de todo, incluidos vehículos e instrumentos de fuego. Pero un señor muy viejito que vivía a orillas del pueblo contó que a su casa habían llegado 2 soldados muy heridos. Ellos le comentaron que el enfrentamiento con aquel grupo había sido de 2 horas y que cuando terminó se dispusieron a revisar los vehículos decomisados, cuando de pronto comenzaron a oír lamentos y a ver sombras en la cima de los árboles, y que aquellos, por la adrenalina y el miedo, empezaron a accionar sus instrumentos de fuego y notaron que entre más detonaciones más fuertes se escuchaban los lamentos, y que estas sombras empezaron a bajar de los árboles, y que los elementos que estaban más pegados a la maleza los empezaron a jalar para terminar por arrastrarlos, dejando solo el sonido de los gritos de horror de aquellos desafortunados. Los que lograron salvarse fueron aquellos que lograron encerrarse en las cabinas de las camionetas, pero como en ese tiempo traían camionetas de una sola cabina, fueron pocos los que pudieron salvarse, y ellos les contaron que empezaron a rezar y corrieron camino abajo hasta llegar a la casa de este señor. Ya al día siguiente por la mañana cuentan que subieron muchas camionetas negras, en donde se dice que iban militares de alto rango y sacerdotes, que por 3 días anduvieron buscando a los soldados desaparecidos, pero no los encontraron, y que cuando bajaron las camionetas, estas venían tapadas con lonas para que no se vieran por los costados, pero la gente del pueblo dice que una de estas estaban arañadas. Eso fue lo que se contó en esa ocasión, pero aparte de lo ocurrido, ese cerro tiene varias leyendas. Solamente Dios sabe qué fue lo que pasó ese día y qué fue lo que vieron aquellos militares. Aquí hay 2 hipótesis. Se cree que hay seres extraños viviendo en los cerros de Michoacán o en zonas boscosas del mismo estado, o bien aquellos criminales que fueron a capturar estaban protegidos por algo más allá de lo evidente, algo completamente oscuro y que tiene que ver con el mundo sobrenatural. Pero esas solamente son algunas hipótesis. La realidad puede que nunca la conozcamos. Encuentros con brujas en Coahuila. Una de las experiencias más impactantes tiene lugar en el desierto de Coahuila, una vasta extensión de tierra árida y hostil. Durante una misión de patrullaje, un grupo de soldados recibió la orden de adentrarse en esta zona inhóspita para investigar actividades sospechosas. Lo que parecía una tarea rutinaria se tornó en una experiencia aterradora cuando, en la oscuridad de la noche, comenzaron a escuchar risas agudas y susurros provenientes del viento. Sin embargo, lo que realmente desató el pánico entre ellos fue la aparición de una figura femenina vestida con ropa harapienta y cubierta de polvo, un ser que rápidamente identificaron como una bruja. Según los relatos de los soldados, esta figura no solo emitía risas macabras, sino que también parecía moverse de manera antinatural, desafiando las leyes de la física. Describieron cómo la bruja se desvanecía en la oscuridad, solo para reaparecer en otro lugar,
provocando un terror irracional entre los hombres. A pesar de su entrenamiento militar, su equipo de defensa no les servía contra esa presencia, ya que cualquier intento de enfrentarse con ella resultaba inútil. Finalmente cuentan que la bruja desapareció tan misteriosamente como había llegado. Este tipo de encuentros con brujas, en particular en regiones desoladas, han sido relatos en diversas ocasiones y parecen ser parte de un fenómeno recurrente entre aquellos que patrullan zonas de alta actividad paranormal. Apariciones en la Sierra Tarahumara. En la Sierra Tarahumara, un lugar que ha sido testigo de múltiples batallas históricas, como la Revolución Mexicana, las historias de apariciones fantasmales son comunes entre los soldados. En una ocasión, un grupo de militares fue enviado a la región para realizar operaciones de reconocimiento. Durante la misión, mientras avanzaban por una zona montañosa, varios de ellos reportaron haber visto figuras de seres que parecían vestir uniformes de soldados revolucionarios. Estas figuras aparecían y desaparecían entre la niebla, cosa que evidentemente generaba confusión y temor entre los soldados, quienes no podían discernir si eran testigos de una ilusión óptica o de algo directamente sobrenatural. El evento más escalofriante ocurrió cuando una de las figuras se acercó lo suficiente a uno de los soldados para que éste pudiera verla claramente. Era un hombre de rostro pálido y ojos vacíos que, según los relatos, extendió una mano en un gesto de advertencia. Este encuentro dejó a los militares profundamente perturbados, y aunque trataron de racionalizar lo ocurrido, las leyendas locales sobre las almas en pena que vagan por la sierra no hicieron más que avivar el temor en ellos. La región está plagada de historias y experiencias de antiguos combatientes que perdieron la vida en la sierra y que, según la creencia popular, continúan patrullando esos caminos en busca de venganza o justicia por haber caído en batalla. Encuentro con la Llorona. La siguiente experiencia viene por parte de un miembro de la Marina de México. Esta persona asegura que estuvo cara a cara con la mítica entidad que todos aquí en la República conocemos como la Llorona. Pero no te digo más, deja que sea él quien te cuente su experiencia. Soy un miembro activo de la Marina Armada de México, razón por la cual también les solicito que si llega a ser pública mi historia, por favor, dejen mi nombre en el anonimato. No es secreto para nadie que las Islas Marías fungieron como una prisión mexicana desde hace más de un siglo, y aunque son un pedazo de tierra relativamente lejana del país, créanme que en ese sitio también ocurre en gran cantidad sucesos extraños. Esas islas realmente son un lugar lleno de misterios y verán, por órdenes del gobierno federal en turno, las instalaciones que se ubican en la Isla María Madre, que es la mayor de las 4, han dejado de fungir como una prisión y ahora se han estado rehabilitando para ser un lugar turístico y cultural. Y mi función en ese sitio fue el de, precisamente, apoyar en la evacuación de todos los presos, trasladarlos hacia otras prisiones dentro del territorio nacional, reconstruir y reacondicionar el área y preparar todo para comenzar a recibir a los visitantes. Como ya se imaginarán, es un lugar muy tranquilo, silencioso y muy bonito durante el día, pero una vez que el sol se oculta, se siente una vibra muy pesada. En ese lugar, entre compañeros y superiores que ya habían estado ahí con anterioridad, se hablaba mucho de apariciones fantasmales, misterios y cosas extrañas que pasaban ahí durante las noches, cosa que al principio yo no creía, ya que nunca me había sucedido algo así, pero siempre hay una primera vez para todo, y mi primera experiencia paranormal la tuve en esa isla. La verdad es que al recordar todo esto, siento mucho escalofrío. Este día en particular tuvimos mucho trabajo. Al finalizar la jornada, estaba muy cansado y todos nos retiramos a descansar. Debido a la gran cantidad del personal que se encontraba trabajando en la isla, nos habilitaron varios alojamientos. Ustedes podrán tal vez imaginarse dónde quedaban estos. Los cuartos en los que nos asignaron a mi grupo eran donde anteriormente era la cárcel para mujeres. Y la verdad es que dormir en un lugar donde estuvieron viviendo toda clase de criminales, que iban desde los más tranquilos hasta los peores, es bastante inquietante. Aquella noche nos fuimos a descansar. La verdad, en esa ocasión no tuve oportunidad de pensar en lo extraño que era dormir ahí,
y caí rendido de inmediato. Ya siendo de madrugada me despertaron las ganas de hacer del baño. Desde ahí fue algo raro, pues nunca me sucede esto. Siempre duermo de corrido todas las noches. Antes de levantarme, miré mi reloj. Recuerdo perfectamente que este marcaba las 3:25 de la mañana. Por un segundo evalué si era muy necesario levantarme, ya que para llegar al baño tenía que salir de aquel pequeño cuarto y caminar cerca de 50 metros entre la oscuridad. Después de los cuartos en los que estábamos, no hay nada de luz hasta llegar a los baños. Allá afuera todo alrededor son matorrales, árboles, plantas y el paisaje de los cerros. Pero mis ganas de ir al baño eran muchas, así que no tuve de otra que levantarme y salir del cuarto. Una vez afuera, volteé a ver hacia todas partes y no se veía amenaza alguna. Sé que estábamos en una isla donde la población es controlada, pero esa noche en especial se sentía algo extraño en el ambiente, algo que me infundía muchísimo temor. Por supuesto que nosotros estamos entrenados para combatir y por lo mismo sé defenderme muy bien, pero mi temor era ante otro tipo de peligros. Comencé a caminar hacia los baños y mientras avanzaba me sentí observado. Volteaba hacia todos lados, pero no se veía nada. En el ambiente el único ruido que había era el de mis pasos y el de los animales que había entre la vegetación. Hubo un punto en que esa sensación de ser observado se hizo más fuerte y me dio mucho miedo. Por temor de ver algo, dejé de voltear hacia todas partes y fijé mi mirada al frente. La verdad no quise llegar hasta allá y oriné en los matorrales. Una vez que terminé, regresé casi corriendo a los cuartos. Entré rápidamente y me acosté en mi litera tapándome completamente de pies a cabeza. Estaba tratando de conciliar el sueño y como a los 2 minutos comencé a escuchar el llanto de lo que parecía ser una mujer. Se escuchaba allá afuera, entre los matorrales. Puse mucha atención para tratar de descubrir qué era y de nuevo se escuchó aquel llanto. Después vino un lamento muy largo y aterrador. Ese sonido hizo que se me erizaran los vellos de mis brazos. Eso me provocó un intenso escalofrío y muchísimo miedo. Me tapé bien con la cobija e intenté ignorar aquel terrible lamento que se seguía escuchando. Los lamentos se volvían cada vez más largos y expresaban muchísimo dolor. No quería aceptar lo que estaba percibiendo. Quería creer que todo lo que estaba imaginando era producto de mi mente. Y es que por más que trataba, no le encontraba una explicación lógica a todo eso, ya que en ese momento no se encontraba ninguna mujer en todo el personal que estábamos en la isla. Aquel llanto se alejó un poco y no sé dónde saqué el valor, pero me levanté y me acerqué lentamente hacia la puerta. La abrí un poco, solamente para ver si podía mirar algo entre la vegetación. Y hasta el día de hoy no saben cómo me arrepiento de haber hecho eso, pues me llevé una terrible sorpresa y de tan solo recordarla siento escalofríos, ya que allá afuera, a lo lejos, entre toda aquella oscuridad y los matorrales, logré ver a una mujer vestida de blanco. Estaba parada y dándome la espalda. Yo me acerqué bloqueado, paralizado. No me podía mover. Esa mujer tenía un aspecto horrible. Desde el primer instante en que la vi, me di cuenta de que no era algo de este mundo, pero a la vez no sabía si era un fantasma o algo mucho peor y maligno. Esa mujer estaba flotando. Llevaba una especie de bata blanca, la cual sobresalía entre toda la oscuridad. Su cabello era largo, pero muy maltratado, y ese llanto lo podía sentir hasta los huesos. De pronto esa mujer comenzó a girarse. Pronto estaría en una posición en la que podría mirarme fijamente. Y yo estaba parado ahí, detrás de la puerta. Quería despertar a mis compañeros, pero no podía. Estaba como choqueado. También quería cerrar la puerta y correr de regreso a la litera, pero no pude. Me quedé congelado. Esa mujer continuaba girándose. Se daría cuenta de mi presencia, y yo lo único que pude hacer fue rezar y en mi mente hablarle a Dios. Después de eso, poco a poco recuperé mi movilidad y en cuanto pude cerré la puerta. Corrí y me aventé a mi litera. Me volví a acostar y con las cobijas me tapé de pies a cabeza y con la almohada me cubrí la cabeza por completo. Tenía muchísimo miedo de que esa mujer
fuera a entrar al cuarto. Afortunadamente no fue así, pero en todo el resto de la madrugada ya no pude dormir. A la mañana siguiente, durante el desayuno, les conté a mis compañeros todo lo acontecido, pero ellos me dijeron que estaban tan cansados y tan profundamente dormidos que no escucharon nada. Sin embargo, un compañero más, que estaba en otra mesa y que él dormía en otro cuarto, me escuchó hablando de eso con los demás y dijo que todo era cierto, que él también había escuchado, pero que él no se atrevió a salir, y qué bueno que no lo hizo, pues no cometió mi mismo error. Y digo que fue un error porque después de esa experiencia duré algo de tiempo para poder reponerme, ya que por las noches no podía dormir de tan solo recordar aquellos lamentos y la manifestación de esa mujer, la cual sin duda pienso que se trataba de la famosa Llorona. Cuando le conté esto a mi madre, ella me recordó que desde que vivía con ellos, yo siempre decía que quería ver un fantasma, y ahora me dice que, por estar pidiendo eso, la vida me lo cumplió. Dijo que ojalá me quedara esto como lección para que no volviera a pedir este tipo de cosas. Seres atacan a militares en Guanajuato. Una de las experiencias que abre paso al comienzo de este video viene de la mano del estado de Guanajuato, en donde se cuentan muchas experiencias extrañas que a las personas, y sobre todo a militares, les han pasado. Y lo que estás por escuchar no es la excepción. Pasó hace unos años, en un mes de julio para ser exactos. Esto lo cuenta un soldado activo. Pasemos con su historia. A la fecha, sigo siendo soldado, y en una de nuestras misiones más recientes nos mandaron a la sierra en el estado de Guanajuato, y allí encontramos algo que nos dejó sorprendidos a todos los del pelotón. Nosotros éramos 20 elementos. Nuestro trabajo en la sierra era buscar plantíos de hierba mala y destrozarlos. En una de nuestras búsquedas salimos en la mañana, como todos los días. Todo iba bien. Íbamos caminando hacia un plantío que ya teníamos ubicado, pues ya nos habían dado las coordenadas exactas. Estábamos muy lejos, ya que caminando fueron 3 días para llegar hasta él. En el día 1 todo iba marchando normal, hasta que nos alcanzó la noche. Tuvimos que pernoctar en una parte del cerro, esto para descansar, y ya estando ahí, al caer la madrugada, empezamos a escuchar ruidos extraños. A lo lejos se percibían como unos lamentos. Eran unos lamentos bastante desgarradores, como si estuvieran acabando con alguien. Se escuchaba muy a lo lejos, y esos gritos venían acompañados de unas voces y alaridos que parecían no ser humanos. Se escuchaban como animales u otro tipo de criaturas. Jamás habíamos escuchado algo así. Después de unos momentos los ruidos cesaron y nosotros solo nos quedamos impactados, preguntándonos de dónde habrían provenido esos gritos. A la mañana siguiente levantamos nuestro campamento y seguimos nuestro camino. Todos coincidimos en que todo lucía diferente, pues todo a nuestro alrededor estaba sumergido en un profundo silencio que nadie se explicaba. No se escuchaban aves ni otro animal a la redonda. Todo estaba en un completo y extraño silencio. Así permaneció durante todo el día, hasta que nos alcanzó de nuevo la noche. Instalamos otra vez el campamento para descansar, y de nuevo al caer la madrugada, volvimos a escuchar crudos y terribles lamentos. Esta vez escuchaban más cerca y con un eco que parecía ser lo más terrorífico aún. Nos turnamos para cuidar el perímetro toda la noche, la cual pasó sin mayor novedad. Nada nos atacó, y aquellos lamentos de dolor desaparecieron después de unos minutos. Llegó el amanecer del tercer día. Reanudamos nuestro andar y por fin llegamos al plantío, donde nos habían dado las coordenadas. Trabajamos la mayor parte de la tarde y después de terminar con el trabajo, partimos de regreso. Como parte de la estrategia para evitar ser emboscados por algún grupo, regresamos por un camino diferente y al final creo que no resultó ser de lo mejor. De nuevo nos alcanzó la noche. Esta labor, créeme, llega a ser en muchas ocasiones muy rutinario, aunque lo que estábamos por vivir iba a estar fuera de lo normal en todo sentido. Nosotros encontramos una cueva y decidimos acampar dentro de ella. Ese fue el peor error de nuestras vidas, pues no sabíamos contra lo que nos íbamos a enfrentar.
Ya una vez instalados allí, proseguimos con el protocolo de seguridad y establecimos horarios para dejar a varios elementos afuera, como vigilantes. Esto para que cuidaran el perímetro, mientras los demás descansábamos. Las horas pasaron y llegó la madrugada. Cerca de las 3 de la mañana volvimos a escuchar los mismos gritos que habíamos escuchado en días anteriores. Sin embargo, lo más tétrico es que esta vez los escuchamos al fondo de la cueva donde nosotros nos encontrábamos. Todos nos quedamos en completo silencio para prestar más atención. Afuera no se escuchaba otra cosa que el viento soplando. Después de unos segundos, esos horribles lamentos volvieron a retumbar en nuestros oídos. Decidimos dividirnos en 2 pequeños grupos. Uno entraría para averiguar qué era lo que estaba pasando y el otro se quedaría fuera en caso de necesitar apoyo. Yo me integré al grupo que se dispuso a entrar. Ingresamos poco a poco sin saber con lo que nos íbamos a topar. Atentos y armados con sigilo, fuimos avanzando y no me van a creer qué fue lo que vimos. Llegamos a un lugar donde unos seres de aspecto reptil estaban sacrificando a una mujer. Esos seres medían como 2 metros de altura. Su piel era escamosa y de un color verde apagado y tenían toda la cara de un lagarto. Poseían garras y se movían con gran fluidez. Nosotros, al ver esto, quedamos petrificados. No podíamos dar crédito de lo que estábamos observando. Su piel era escamosa y tenían toda la cara de un lagarto. Uno de ellos se dio cuenta de nuestra presencia y con un raro sonido alertó a los demás. Nosotros, aterrados, comenzamos a correr y ellos vinieron tras nosotros. Descargamos nuestros cartuchos contra ellos, pero nuestras municiones parecían no afectarles en lo más mínimo. Los proyectiles rebotaban en su piel, como si tuvieran un tipo de armadura. Mientras salimos corriendo del lugar, esos engendros alcanzaron a 3 de mis compañeros. 2 de ellos perdieron un brazo y al tercero, francamente, lo deshicieron. Al llegar a la salida solicitamos apoyo aéreo por radio para una rápida evacuación y explicamos lo sucedido. Formamos una barrera de defensa para que esos seres no se acercaran, pero al parecer no podían o no querían salir de esa cueva. No pasaron más de 10 minutos cuando arribó un helicóptero completamente de color negro a nuestra posición. Al instante supimos que no era uno de los nuestros, porque nosotros no manejamos ese tipo de helicópteros. Por lo menos no en el ejército mexicano. Del mismo helicóptero bajaron 4 hombres que iban equipados hasta los pies, con trajes tipo metálicos también de color negro y con caretas polarizadas que cubrían todo su rostro. Se nos acercaron y nos dijeron que nos retiráramos, que ellos serían quienes controlarían la situación. Sus voces sonaban muy excéntricas, también sonaban muy metálicas, no parecían de una persona. Entraron a la cueva y acabaron con esos seres. 2 de esos agentes se nos volvieron a acercar. Nos dijeron que no habláramos con nadie de lo que habíamos visto, que ellos trabajaban directamente para el gobierno y sabían perfectamente quiénes éramos, y si divulgábamos esa información, ellos vendrían tras nosotros. Acto seguido ellos se fueron con esos seres en su helicóptero y sabemos muy bien que desde ese momento hay organizaciones que nos tienen vigilados y desde ese momento se nos han asignado operaciones y misiones que tienen que ver con el gobierno de los vecinos del norte. Con franqueza te puedo decir que en este mundo existen cosas que superan totalmente a la ficción y a nuestra imaginación. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Hemos escuchado algunas historias de militares mexicanos en labores de combate, así como en misiones. Dime, ¿tú eres soldado o bien conoces a alguien que haya tenido una experiencia aterradora haciendo sus labores? Si es así, no dudes en compartirme tu historia a través de mi correo evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. No olvides seguirme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme también a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Gran parte de la música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.